Bueno, pues muy buenas tardes a todas, todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Esta es pues una conferencia pues, que me da mucho gusto recibir a la maestra Ángela Guerrero y a Valentina Loret, quienes nos van a hablar acerca de esta experiencia de reinsertar a personas pues que han sido privadas de su libertad y que pues esto puede generar, la verdad, una cultura de paz, ¿no? Entonces, pues bueno, también nos da mucho gusto tener esta sesión en lo que es la emisión de otoño de la Semana de la Justicia Restaurativa que organiza la Clínica de Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Departamento de Derecho del ITAM. Y pues bueno, para nosotras es un gusto tener a estas invitadas y para dar inicio voy a leer una breve semblanza. La maestra Ángela Guerrero Alcántara es maestra en Sociología Política del Instituto José María Luis Mora, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y fue responsable del área de control de sustancias del Programa de Derecho de la Salud del CIDE. Desde hace más de 10 años trabaja con un modelo de justicia alternativo, humanitario y apegado a derechos humanos. Fue asesora de derechos humanos en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y coordinó proyectos estratégicos en el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. En 2019 fue oficial del proyecto senior de la Asociación X, Justicia para las Mujeres, donde desarrolló proyectos de incidencia política para la reinserción social de mujeres en conflicto con la ley y facilitó la creación de la Red de Mujeres Liberadas de la Ciudad de México, que recibió el reconocimiento CONAPRED por su trabajo para apoyar a mujeres encarceladas injustamente. Actualmente es coordinadora general y fundadora de la organización SEA Justicia Social. En el caso de Valentina Loret Sandoval, ella es politóloga de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y maestra en Sociología Política. Es experta en participación ciudadana y procesos electorales. Cofundadora de la organización civil Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, SEA Justicia Social, y que trabaja en comunidades en contextos de violencia, personas en conflicto con la ley para la construcción de procesos participativos comunitarios de reinserción social. Ha colaborado con organizaciones sociales de defensa de derechos humanos de las mujeres. En gobierno ha realizado tareas de seguimiento y evaluación de políticas sociales, así como de acciones de prevención y atención a mujeres víctimas de violencia. Durante 10 años ha ejercido docencia a nivel licenciatura y maestría. Y pues bueno, sin más, les dejo con ellas para que nos hagan el favor de hablar sobre sus experiencias, sobre la información que han tenido oportunidad de reunir en determinados contextos y ver cómo esto nos puede apoyar para generar una cultura de paz y de reinserción para personas que realmente pues en algunos casos no han cometido un delito y en otros, a pesar de que sí lo hayan hecho, pues finalmente deberían de poder reinsertarse exitosamente a la sociedad y pues esto es algo que nos interesa mucho desde el enfoque de la justicia restaurativa. Entonces, pues las dejo con ellas y muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Estamos muy contentas de estar por acá con ustedes y pues un poco entrar en diálogo con estudiantes para nosotros es clave, ¿no? Sobre lo que significa la reinserción, específicamente la reinserción comunitaria, que es lo que hemos estado elaborando en los últimos 3 años, prácticamente 3 años, 2 años y medio, y que pues nos pueda permitir también pues retroalimentarnos de lo que ustedes observen y de sus reflexiones. Entonces, les tenemos preparada una presentación que voy a poner en este momento para que nos vayamos guiando y vean algunos datos que les preparamos.
en primer lugar, ¿quiénes somos, no? Pues nosotras somos parte de y fundamos una organización que se llama SEA Justicia Social, que es el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, y básicamente lo que la organización hace o a lo que se dedica es a la defensa de derechos y al acceso a la justicia para personas que han estado en contacto con el sistema penal. ¿Esto qué significa? Que son familias, comunidades, personas que han cometido delitos, pero también personas que son víctimas del abuso del propio sistema penal, ¿no? Y lo hacemos mediante 3 áreas. La primera de ellas es el área de incidencia y políticas públicas, que ahorita platicaremos de eso, un área de investigación y un área de acción comunitaria. ¿Cuál es la perspectiva y por qué decidimos irnos por aquí, ¿no? Después de estar trabajando en distintas trincheras, observamos 2 cosas que nos parecieron claves. La primera es que la gran mayoría de las organizaciones que trabajan temas de sistema penal, específicamente temas penitenciarios, trabajan dentro de los centros. Nosotras lo que nos pusimos casi como lema es trabajar por las personas que están dentro de prisión, pensándolo desde fuera de la prisión. ¿Por qué? Porque estos espacios, pues afortunadamente hay muchas organizaciones que están trabajando dentro, pero identificamos que hay un tema muy importante en el momento en el que salen, de los lugares que vienen a los lugares que regresan. Y eso nos pareció como muy importante. Y la segunda razón por la que decidimos emprender este camino, Valentina y yo, es porque nos encontramos en el momento en que empezamos a estudiar el tema de fondo, nos encontramos con un dato que nos pareció un punto de partida, ¿no? Un antes y un después en los procesos que nos habíamos dedicado de investigación. Y es que había un estudio perdido en el gobierno de la ciudad que se hizo alrededor de 2014, 2015, en el que identificaba de dónde provenían las personas que estaban en prisión en ese momento en la Ciudad de México. Y ese estudio y esos datos lo que nos permitieron observar es que, para que ustedes se den una idea, en la Ciudad de México hay más de 1,200 colonias. Y ese estudio lo que mostraba es que en ese momento, más del 60% de las personas que se encontraban en prisión provenían únicamente de 28 colonias. Y que esas 28 colonias no necesariamente eran las colonias con mayores índices de incidencia delictiva, pero sí indicaba que había una falta muy importante de los servicios más básicos y de las oportunidades más básicas. A partir de ahí entendimos que los procesos de reinserción no solamente tenían que ver con las personas que estaban dentro de los centros penitenciarios o que habían cometido un delito, sino que venían de una historia previa donde se les habían violado varios derechos, no nada más por parte del sistema de justicia, sino porque había una omisión importante por parte del Estado para garantizarles los derechos más básicos. Y que esto, por supuesto que jugaba para estar o no en condiciones de riesgo, por llamarlo de alguna manera, en el momento en el que veíamos los tipos de delito que habían cometido. Entonces, desde ahí es que hemos construido esta idea de hay un tema profundo que tiene que ver con el centro penitenciario, pero que no está en el centro de esta agenda, ¿no? Que para nosotras el punto más importante es cómo restituir los derechos y cómo reducir igualdades en las personas que están en contacto con el sistema penal, en las familias que están en contacto con el sistema penal y en las comunidades que están en contacto y que el sistema penal de pronto abusa de esas propias comunidades. ¿Por qué? Porque estaban concentradas. Ahora verán el estudio que hicimos un poco intentando actualizar lo que había pasado en 2015. ¿Cómo lo hacemos? Como dije, 3 áreas: investigación, incidencia e interacción. ¿Por qué 3 áreas? Porque la idea aquí es conocer para transformar. ¿Qué necesitamos primero? Trabajar bajo evidencia. Si no tenemos datos, si no tenemos un estudio previo que nos indique el camino por el que vamos a andar, porque no había muchas referencias sobre esto, no tenemos ningún asidero ni podemos plantearnos en algún punto que esto sea replicable. 2,
que nosotras no podemos construirlo desde arriba. Si no es algo que viene desde las comunidades, no va a haber manera de que ningún modelo funcione. Y 3, tenemos que hacer que el camino de lo que pasa en estas comunidades sea escuchado por quienes toman decisiones en nuestro país, por quienes hacen, diseñan y toman decisiones sobre la política pública de nuestro país, ¿no? En ese sentido, armamos esta área que nos parece clave y que le pediría a Valentina que le exponga, porque a partir de ahí también encontramos otros temas que nos importa mucho acercarles. Gracias, gracias Ángela, y pues muchas gracias a la profesora Marta Galicia por este espacio que nos abre pues para poder platicarles un poco cómo estamos trabajando el tema de reinserción desde SEA Justicia. Y bueno, pues desde el área de incidencia y política pública, lo que nos enfocamos es justamente en hacer propuestas que puedan mejorar las políticas públicas en el caso donde existen, que como vamos a ver, pues son las menos, de políticas públicas de reinserción, una vez que las personas, como lo mencionaba Ángela, pues salen de prisión, ¿no? O en el caso de personas que están cumpliendo penas que no son privativas de la libertad, que es posible hacer desde los gobiernos, ¿no? Entonces, para esto, pues, es importantísimo el análisis de la política pública, la evaluación de las políticas públicas que están, digamos, ofertadas por parte de los gobiernos y también el diseño de estas políticas públicas que se enfocan a reinserción, pero están relacionadas directamente con la prevención de violencia, con el acceso de justicia, y todo esto en esta construcción de paz, que es lo que estaríamos buscando, ¿no? Y este diseño de política pública es particular porque lo que proponemos es un diseño de política pública que se conoce como la política pública construida desde abajo, en donde hay una participación activa de la ciudadanía, de las propias personas que han estado en contacto con el sistema de justicia, pero también de las propias comunidades. Entonces, estamos armando, digamos, de una u otra forma, un concepto de política pública vista desde esta visión de redes de gobernanza, en donde se involucren diversos tipos de actores, y en el centro, evidentemente, tienen que estar estas comunidades que son víctimas de diversos tipos de violencias, y estas personas que por estar inmersas en estas comunidades muchas de las veces, o la mayoría de las veces, pues están sujetas a un uso abusivo del sistema de justicia. Y en esta exploración y en esta concepción de la reinserción social como restitución de derechos para las personas, tenemos ahí una serie de derechos que nos parecen fundamentales, pero uno de estos es el derecho a la identidad, que en México está ligado directamente con los derechos políticos, por lo menos el derecho político al voto. Y en este sentido encontramos una coyuntura sumamente importante que fue el reconocimiento del derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva en nuestro país, que es alrededor del 40% de la población que se encuentra privada de la libertad. Bueno, en este sentido hubo una sentencia del Tribunal Electoral Federal, en el cual, bueno, lo que se señaló fue que las personas en prisión preventiva no se había desacreditado su presunción de inocencia y por lo tanto podían ejercer su derecho al voto, para lo cual, bueno, pues el INE debía desplegar una serie de pruebas piloto para estar preparados para el 2024, para que todas las personas en esta condición jurídica pudieran ejercer su derecho al voto. En este sentido, pues el año pasado hubo la primera prueba piloto en la elección del 2021 en 5 centros federales, y este año hubo una elección en el estado de Hidalgo, la elección a gobernador en 4 centros penitenciarios del estado de Hidalgo. Se llevó a cabo otra prueba piloto a la cual le hemos venido dando seguimiento desde SEA Justicia, pero no solo como observadoras electorales, sino también buscando incidir en que estos ejercicios se den de la mejor manera,
en el sentido de que las personas que están dentro de prisión puedan tener acceso a la información, que las personas además puedan, además de ejercer un voto libre, secreto, informado, tengan algunas herramientas cívicas democráticas que a partir de cursos de educación cívica que se nos permitió impartir este año en Hidalgo, para pues fortalecer esas habilidades cívicas ciudadanas que además significan un elemento sumamente importante desde nuestro punto de vista para la reinserción, en la medida en que la participación política de las personas implica su inclusión dentro de la comunidad. Es decir, lo que estamos planteando nosotras es que el hecho de estar en prisión no implica que las personas deban ser excluidas de la vida pública, y justamente esta exclusión es la que genera procesos mucho más complejos de reinserción una vez que las personas se encuentran liberadas. Y bueno, pues a partir de este trabajo, ¿no? Bueno, una cosa es pues el tema de los derechos políticos, la otra es el análisis de política pública, pues que nos permite generar diagnósticos, pero además propuestas desde este enfoque participativo que les comentaba. Listo. Gracias, Val. Bueno, esos son algunos de los proyectos que se llevan justo en esta área. Como les comentamos, hay otras dos áreas que parten de esta misma idea, ¿no? De vincular el trabajo de las tres, ¿no? Trabajar con evidencia, interactuando con la comunidad y enfocados o con los ojos puestos en los procesos que hay en las autoridades que están tomando decisiones. Ahora bien, ¿cuál es el problema público que encontramos, ¿no? Es esta historia que Valentina bien les hace, explicándoles qué es lo que pasa con el derecho al voto. Hay algo de fondo, y es que una persona, cuando comete un delito, lo que nos ponemos enfrente siempre es, bueno, pues va a prisión, ¿no? Tiene una sentencia y va a prisión. El tema es que no solamente va a prisión, no solamente va a cumplir la condena cuando estamos hablando de una sentencia en firme, sino que lo que hemos empezado a encontrar es que tiene muchísimas más trabas y parece que es castigado 2 y 3 veces por el propio sistema, ¿no? Una de ellas tiene que ver, por supuesto, con negarle la vida pública. Y eso es clave, porque no le permitimos estar vinculado con la comunidad. Aun cuando está en prisión, tiene derecho a saber qué pasa con el mundo, qué pasa con lo que hay alrededor, con lo que está sucediendo en su comunidad, en su país, ¿no? Imaginen esta historia de COVID dentro de un centro penitenciario, cuando miles de personas estaban falleciendo, y dentro de los centros no había mayor información que la que le podía dar un familiar por teléfono porque no lo podían ver, ¿no? Eso es como un ejemplo que nos permite ver esto de la vida pública, qué significa, ¿no? Y por qué lo vemos nosotras como un problema más allá de lo complejo que implica un centro penitenciario y de las violaciones que hay dentro de un centro penitenciario, de las violaciones de derechos. Uno, importante reflexionar sobre cómo usamos el sistema de justicia penal desde una perspectiva social. A nivel mundial, lo que hemos visto es que en las últimas décadas se ha aumentado de manera brutal el uso de la prisión como la gran medida, uno, para prevenir otros delitos, pero también para castigar. Número 2, hay un uso desproporcionado del sistema de justicia penal y específicamente en nuestro país. Y 3, importante mencionarles a quién afecta, ¿no? A quién ha afectado esta forma de usar el sistema penal, a los sectores más desaventajados de nuestra sociedad, que ha logrado aumentar estas brechas de desigualdad que vemos, ¿no? Y 3, agudizar la gran mayoría de los problemas económicos, sociales, incluso políticos y de seguridad a nivel comunitario. Esto que vimos hace 3 semanas, ¿no? Donde empieza un motín dentro de un centro penitenciario al norte del país y termina con una crisis de violencia brutal en determinadas ciudades, no es una casualidad. Lo que pasa adentro se refleja afuera, y lo que pasa afuera también lo vemos adentro. No son personas que están absolutamente alejadas de lo que sucede en nuestro día a día. Ni siquiera
en las problemáticas sociales, políticas, económicas que vemos. Ahí, al contrario, las vemos con mucha más claridad, ¿no? Y son espacios que han sido utilizados únicamente desde una perspectiva de seguridad y no desde una perspectiva comunitaria, no desde una perspectiva de justicia restaurativa, por ejemplo, ¿no? México es uno de los países con una cantidad muy importante de personas privadas de la libertad, por supuesto que a partir de 2018 y con las medidas de prisión preventiva y con el COVID, estos datos han aumentado de manera sustancial, hasta llegar con datos del EMPOL y del censo penitenciario que recientemente salió, tenemos alrededor de 222,369 personas en prisión. ¿Quiénes son las personas que están ahí, más allá de los delitos que han cometido? Hay un tema de género muy importante, el 94% son mujeres, 26% tienen menos de 30 años, 70% tienen niveles de estudios básicos y, ojo, el 85% tenía un trabajo antes de entrar a prisión. El tema no es laboral, no es de acceso al mercado laboral, es cómo acceden al mercado laboral también. Esa historia que les venimos contando hay un tema en las comunidades y lémoslo con este dato. 85% tenía un trabajo, si me permiten, precario antes de entrar a prisión. Y eso nos empieza a explicar un poco la historia desde otro lugar. 25% tenía ingresos inferiores a 3,000 pesos al mes al día de hoy en nuestro 2022. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las situaciones que se agudizan, digámoslo así, las condiciones de desigualdad y exclusión que se tienen cuando una persona pasa por un centro penitenciario o toca el sistema penal? Uno, la ruptura de las relaciones familiares y comunitarias. Estos datos, insistimos, son de la EMPOL por parte del INEGI de 2021, en su segunda edición. Número uno, esta ruptura, 28% considera que la reclusión, por supuesto, que afectará su proceso de reinserción familiar. Dos, pérdida de documentos de identidad. Cuando una persona es detenida, y lo explica muy bien la activista Kenia Cuevas, cuando alguien te detiene no le dices, espérame tantito, déjame tomo mi acta de nacimiento, mi comprobante de domicilio y mi INE para entrar al centro penitenciario. Tienen una pérdida de estos documentos que ya Valentina explicó muy bien lo que implica para estas personas y lo que implica en términos también de derechos políticos. Tres, falta de acceso a la vivienda. Un porcentaje menor no tendría dónde vivir después de reclusión, pero eso es lo que ellos esperan. La realidad dista mucho de las perspectivas que tienen, porque regresan a vivir en la gran mayoría de los casos en situaciones muy complejas, en una casa prestada por un tiempo nada más, no hay un lugar fijo. Y siempre ponemos este ejemplo en la Ciudad de México, por ejemplo, las mujeres que salen de los centros penitenciarios en muchos de los casos no tienen dónde vivir y no existe ni siquiera un albergue en la Ciudad de México para aquellas que van saliendo y no tienen dónde vivir. Es la calle, es su nueva casa, o es la amiga o es algún pariente que de pronto pues no va a poder sostenerle en lo que resuelve pues la restitución de sus derechos más básicos. Exclusión escolar, 22% considera que la reclusión afectará sus posibilidades de seguir estudiando, 54% va a afectar sus posibilidades de encontrar trabajo y, por supuesto, la falta de acceso a salud. Ahora, ¿dónde habitan, no? Y esto es un tema que ya les hemos venido mencionando. Las personas no se distribuyen de la misma manera, suelen concentrarse en comunidades y territorios específicos. Los lugares de origen y de retorno de pronto no son los mismos, ¿no? Esta frase que siempre nos dicen es, pues yo puedo cambiar, pero el barrio no cambia, ¿no? Y eso no significa que regresen a su misma colonia donde viven situaciones muy complejas, sino que generalmente regresan a colonias muy similares. En algunas comunidades las tasas de encarcelamiento son tan altas que el sistema penal se vuelve una institución que estructura la manera en la que se forman y se forjan las relaciones sociales, económicas y, si me lo permiten, incluso políticas, ¿no? Hay procesos muy importantes de estigmatización, hay una desconfianza muy importante hacia las autoridades y, por supuesto, esto
genera una menor disposición para cooperar con ellas y un debilitamiento muy importante del capital social y de la eficacia colectiva. Todo esto para decirles, pues a partir de las revisiones que hemos hecho, encontramos, pues uno, hay una evidencia importante de que el uso desproporcionado de este sistema de justicia empeora las condiciones de desventaja social. Y entonces se vuelve este círculo vicioso, ¿no? Muchos le llaman, es que es la puerta giratoria, solamente reinciden y reinciden. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa puerta giratoria? Imaginen esa puerta giratoria de prisión, pero ahora aquí, en el encarcelamiento y en esta desventaja social y en esta falta de acceso a la restitución de sus derechos. Esa es la verdadera puerta giratoria que nosotros queremos observar y poner al centro de la agenda y de los ojos de muchas de las personas que están tomando decisiones en nuestro país. ¿Qué es lo que sabemos sobre el impacto del encarcelamiento ahora sí a nivel comunitario, ¿no? De estos espacios que habitan? Como les comentábamos, en 2021 nos dimos a la tarea pues, de identificar si estos datos que habíamos encontrado en 2015 continuaban por el mismo camino y también añadir, bueno, si estos son los datos, ¿cómo usamos esta información para transformarlos? ¿Qué más podemos encontrar, ¿no? Básicamente lo que buscábamos era generar conocimiento para entender cómo los procesos carcelarios afectaban a las personas, especialmente de estos sectores desaventajados, visibilizar la importancia de la restitución de derechos, ¿no? Como en una medida importante de justicia social, no solo para las personas que están en prisión, sino para estas comunidades y también para incentivar nuevas formas organizativas en las que estas personas que han tocado el sistema penitenciario también fueran incorporadas en la forma en la que las propias comunidades toman decisiones. Mientras no hablemos entre quienes han cometido determinados delitos, no sepamos cuáles son las razones y cómo pudieran participar. Y ojo, no estamos hablando de que hagan trabajo social esas personas, sino qué fue lo que les llevó como comunidad a esto. Hay una frase que a mí me gusta mucho poner sobre la mesa de una colectiva que se llama Algaraza, que está en Morelos. Lo que dice es, ¿por qué la comunidad se alerta cuando va a regresar una persona que estuvo en prisión en vez de prepararse para incluir a esa persona? Porque esa sería la manera en la que empezaríamos a reducir esos delitos que tanto afectan justamente el tejido social, ¿no? El caso de la Ciudad de México, como ya les habíamos mencionado, los datos, por supuesto, tuvieron una modificación, pero no tan sustancial como hubiéramos imaginado en 7 años, y además que no son 7 años cualquiera, ¿no? Son 7 años donde empezamos a ver patrones de incidencia delictiva de pronto mucho más violentos, más organizados en la ciudad. Encontramos dos alcaldías que representan las mayores tasas de personas privadas de la libertad, que es la Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, y 28 demarcaciones donde ahora tienen el 25% del total de personas liberadas ahora atendidas por el instituto. Sabemos a dónde regresan, pero no pudimos identificar, y por más solicitudes de información y amparos que entregamos, nos entregaron la información para identificar de qué colonias provenían. Lo que vemos es que hay una dispersión de la población de estas colonias, pero que se siguen sosteniendo en 2 alcaldías. Y que esas alcaldías, ojo, sí tienen niveles altos de desigualdad, sí tienen niveles importantes de pobreza. En fin, esto me lo voy a saltar. Estas condiciones, ¿cómo afectan a los procesos de reinserción a nivel comunitario? Uno, pues el tema del acceso al empleo, ¿no? Se vuelve todo un tema el que parece que la reinserción solamente pasa por eso, pero no es así. No hay acceso a empleos dignos en estas comunidades. Tienen que hacer unos traslados brutales de un lado a otro, lo que implica que no hay manera de que alcance el dinero, ¿no? 2, no observamos una existencia de apoyos específicos que acompañen estos procesos de reinserción. En La Paz, en el Estado de México, vemos, por el contrario, pues prácticas sumamente punitivas por parte de las autoridades en estas colonias que hemos identificado. Y Morelos y Sonora, porque el estudio se hizo en 3 lugares, en Morelos, Ciudad de México y Sonora, encontramos
un impacto diferenciado muy fuerte, ¿no? Entre las mujeres y estos procesos, donde hay falta de redes de apoyo en estas propias comunidades, hay procesos de estigmatización importantes y discriminación, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿qué hacemos con todos estos datos, ¿no? ¿Qué hacemos con este diagnóstico que nos muestra cómo hay una problemática importante en el tema postpenitenciario, hay una problemática importante con nuestro sistema de justicia penal? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué han hecho los gobiernos para abordar este problema? Entonces, Valentina, te pediría. Sí, gracias. Bueno, pues frente a este panorama, como bien menciona Ángela, la pregunta es ¿cuál es la oferta para la solución del problema público, ¿no? Y un problema público que es evidente, pues en cuanto a datos, pero también en cuanto a esas realidades que se están viviendo pues en gran medida en nuestro país. Entonces, pues nos dimos a la tarea de identificar pues estrategias concretas. Buscábamos políticas públicas como tal, pero empezamos por la búsqueda de líneas de acción, estrategias que tuvieran esta visión de restitución de derechos para personas que estuvieron privadas de la libertad, para poder evaluar el diseño y hacer pues una aproximación desde el análisis del diseño de estas líneas de acción, estrategias, políticas públicas. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar para evaluar cuál era específicamente su pertinencia para lograr la reinserción de estas personas. Y en este sentido, bueno, pues con lo que iniciamos fue, veamos qué está en el plano normativo, en el marco normativo que tenemos primero a nivel federal y luego en nuestros estudios de caso para poder dar cuenta, si bien hay distintas posiciones sobre si la ley en sí misma es una política pública o desata políticas públicas, nosotras nos apegamos al hecho de que una normativa lo que hace es desencadenar política pública, obliga al Ejecutivo a que se generen políticas públicas con respecto a esa normativa. La siguiente, por favor. Y en esta lámina lo que podemos ver es qué fue lo que encontramos en, les decía, a nivel federal y en nuestros 3 estudios de caso. Y pues lo que encontramos fue no muy alentador debido a que únicamente es en la Ciudad de México donde la propia Constitución, la nueva Constitución de la Ciudad de México, se habla de reinserción social como parte de un proceso que continúa una vez que la persona ha cumplido su pena o ha sido liberada, ¿no? A través de, y específicamente se habla de restablecimiento de derechos. Y esto se hace pues a través del Instituto de Reinserción Social, que, bueno, pues antes dependía directamente de la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, bueno, han habido algunos cambios, ¿no? Pero, bueno, la Secretaría de Gobierno es quien tiene a este Instituto de Reinserción Social que a través de ciertos programas está, pues, garantizando algunos derechos. Estos programas los evaluamos en su diseño y lo que identificamos ahorita en otra lámina vamos a ver es que son programas que no están anclados en el marco programático de la ciudad, es decir, en el programa de gobierno de la ciudad. Por lo tanto, esto lo que genera es que sean programas que son inciertos, quizá un año puedan estar y el otro desaparecer, ya que no están anclados a este marco programático de la ciudad. En el caso de la federación, lo que nos encontramos es que pues la normatividad federal no habla en ningún momento de la reinserción postpenal. Por lo tanto, bueno, pues si no está garantizado por la ley, como ustedes sabrán, pues es muy difícil, se convierte, digamos, en una buena intención y se depende de la visión de quien esté a cargo del Ejecutivo, ¿no? Para que destine recursos, para que programe, para que genere pues estos grandes programas y que además estos programas estén sustentados en presupuesto
presupuesto público. En el caso de Sonora y Morelos, pues no se garantiza este derecho. En el caso de Sonora han habido diversas instancias que se les ha, digamos, dado algún tipo de atribución en este sentido, pero lo que vemos es que pues estas instancias más bien están en la normativa, pero no se termina por aterrizar. Y en el caso de Morelos, pues hay omisiones sobre plazos, ámbitos de responsabilidad, autoridades específicas en la materia, y por lo tanto, bueno, pues se limitan mucho las opciones que se puedan tener, tanto para la exigibilidad de esa restitución de derechos como para la planeación de política pública. Y esto se ve necesariamente reflejado en el presupuesto que está destinado a estos temas. Solamente en la Ciudad de México hay, pues de entrada, el presupuesto público se construye a partir de una perspectiva de derechos, se da seguimiento a un plan de derechos humanos, y en el caso de reinserción social, bueno, pues ahí hay un presupuesto destinado, aunque sea pequeño, pero está destinado a estos programas. Y como les decía, bueno, pues las acciones presentan ciertas limitaciones. En Sonora y en Morelos no pudimos encontrar presupuestos etiquetados para este rubro, y en el caso del gobierno federal, si bien hay un área al interior de la Secretaría de Gobernación, el presupuesto que está destinado a esta, pues es una unidad dentro de la Secretaría de Gobernación, no se está destinando a estos servicios post penitenciarios, sino más bien actividades dentro de los propios centros penitenciarios, que además esto está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por lo tanto, digamos, ese presupuesto no se está enfocando específicamente a reinserción social. Y bueno, finalmente nos dimos a la tarea de buscar programas sociales que contemplara como beneficiarios de estos programas. Ya no hay una línea presupuestal para estos servicios. En la normatividad no encontramos algo que ancle este tipo de políticas o que desate este tipo de políticas. Bueno, veamos si hay dentro de la política social algunos programas que puedan estar destinados específicamente a estas personas o que las contemple dentro de sus reglas de operación como beneficiarios de estos programas. Entonces, si bien encontramos a nivel federal un par de programas, Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene una, contempla dentro de beneficiarios a jóvenes que hayan estado en conflicto con la ley o que hubieran estado privados de la libertad, no tiene un enfoque directamente para esta población y por lo tanto no están enfocados en restituir un derecho específico a esta población. Luego tenemos, bueno, la Ciudad de México, que tiene sus programas específicos, que como les explicaba, pues no están sustentados en estos grandes marcos programáticos, por lo tanto, consideramos que es un riesgo para la sostenibilidad de los mismos. En Sonora hay instancias que se señalan como responsables, pero no hay programas específicos y no hay una oferta de programas. Y en Morelos, pues absolutamente nada, ni instancias, ni presupuesto, ni programas. Entonces, pues esto nos da un panorama pues bastante difícil y como bien ya nos comentaba Ángela, pues venimos de procesos de exclusión antes de la privación de la libertad. Durante la privación de la libertad, de estos procesos de exclusión se agravan y además se agravan no solo para la propia persona, sino para sus familias y para sus comunidades. Y finalmente, una vez que las personas salen de la privación de la libertad, pues ya Ángela les planteaba todas estas problemáticas que se enfrentan. Entonces, desde SEA Justicia Social, lo que estamos haciendo es, bueno, planteemos estos escenarios, pues para ir rompiendo con estos círculos de exclusión, a partir de qué, en el caso de la política pública, intentar incidir en
cómo se pueden generar estas políticas y que este sería un camino para la construcción o para el rompimiento de estos ciclos de violencias dentro de las propias comunidades. Y aquí es donde incluimos pues esta serie de derechos de los que ya hemos venido como tocando algunos aspectos, y pues esta es la labor que venimos haciendo. No sé, Ángel, si quieres decir algo para concluir. Por mi parte sería todo. Gracias. Sí, solamente como para redondear esta última idea, ¿por qué esto puede entrar en una semana de justicia restaurativa? Me parece fundamental que abramos un poco la caja, ¿no? De lo que nos han mostrado que es justicia restaurativa. Estos procesos son importantes, son fundamentales para poder hablar de otro tipo de justicia, ¿no? Estos procesos de reinserción comunitaria, nuestra apuesta es que se empiecen a ver como un aliado, como de manera incluso complementaria a lo que hablamos de justicia restaurativa, que empecemos a pensarlos incluso como procesos no nada más individuales, no nada más en torno a lo que le sucede a una persona o a lo que un ofensor lleva a cabo, sino a lo que sucede en las comunidades como procesos de justicia restaurativa, ¿no? Y que hay muchos modelos que han funcionado. Sin embargo, si estos modelos no incluyen de manera, pues digámoslo así, prioritaria, el contexto de desigualdad, el contexto de exclusión, de estigmatización y de pobreza que hay, será complicado sostenerlos a lo largo del tiempo. Y por supuesto que nos resulta lo más importante es, y que quizás no le dedicamos demasiado tiempo en esta ocasión, pero ya llevamos mucho tiempo hablando, la importancia de cómo vincularlos y anclarlos a lo que las comunidades plantean. Así como existen presupuestos participativos, así como hay asambleas en estas comunidades, tendría también que haber espacios para poder hablar de lo que sucede en términos, por supuesto, del sistema penal, de las violencias que se viven, pero también de quiénes son. Y quiero cerrar con este ejemplo. Las veces que entramos a comunidad, una vez que habíamos identificado, pues, cuál era la problemática, que no había políticas públicas en ello, y que empezamos a acercar esos datos, lo que nos decían en las comunidades era, pues es que aquí tenemos muchísima violencia, muchísima inseguridad, el gobierno no viene a atenderlo, y la única pregunta que les hicimos fue, ¿cuántas personas que están sentadas aquí tienen algún familiar en prisión? Todas las personas levantaron la mano. No es algo alejado de nuestro día a día. No es algo alejado de los procesos comunitarios y mucho menos de procesos más amplios. Y con esto yo quisiera cerrar esta primera parte. Muchas gracias. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes, Ángela y Valentina, y muchas gracias por el esfuerzo que hace el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, porque se dice fácil venir y en 45 minutos resumir toda la información que ustedes han podido recopilar, pero obviamente eso no es fácil, esa sistematización no es fácil. Y bueno, me gustaría pedirles a las personas que están aquí, tenemos algunas personas que probablemente quieran hacer preguntas, también las pueden hacer por medio del botón de preguntas Q&A answers que tienen allí los participantes. De hecho, ya hay una, y también tenemos algunos comentarios en el chat, ¿no? De parte de la directora del Centro de Justicia Alternativa en materia penal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, ¿no? Algunas personas que están por aquí, de Chihuahua, y pues si quieren hacer alguna pregunta nos dará mucho gusto. Les leo la primera que está aquí, que dice Begoña Legarreta, ¿cómo tendría que ser la comunidad para que realmente se permitiera la reinserción? Es decir, estas comunidades, ¿en qué sentido tendríamos que trabajar? Y les comento también, por favor, a las personas que están en línea, que los micrófonos ustedes los tienen cerrados, entonces sí les pediría que sus preguntas las hagan a través del botón de Q&A answers, por favor. Entonces, Valentina, Ángela, no sé si quieran contestar esta pregunta. Sí, tenemos un par de pistas sobre este tema, ¿no? Lo primero
o sea, a partir de las experiencias que hemos tenido en las comunidades, eh, es que la comunidad dos cosas. Uno, se identifica como una comunidad que tiene personas que han estado en contacto con el sistema penal. Dos, que tenga un aprendizaje importante, ¿no? Que son sujetas a derecho. Esto es algo clave porque no es tan sencillo el que la propia comunidad se identifique como sujeta a derechos, ¿no? Terminan viéndolos, en la gran mayoría de los casos, como un tema de buenas voluntades de los gobiernos, ¿no? A menos que explote un problema en alguna comunidad y entonces empiezan los procesos de resistencia, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y de exigencia, pero en torno a coyunturas muy específicas. ¿Esto qué significa? Uno, pues que las comunidades puedan empezar a reflexionar más allá del castigo y empiecen a reflexionar sobre lo que las llevó no solamente a tener muchas personas que han estado en un centro penitenciario, sino lo que llevó a estas comunidades, cuál es la historia de vida de estas comunidades que las ha llevado a estar en un contexto en el que no tienen acceso a muchos servicios y que eso tiene un impacto en la propia comunidad. La frase que siempre nos dicen es, sí, pero no todas las personas que están en situación de pobreza cometen delitos. No, por supuesto. Ni todas las personas que tienen acceso a la universidad entran a la universidad. Lo que sucede aquí es que no tenemos garantizadas el mínimo piso de derechos que les permita tener alternativas de vida de manera pacífica. Y esto nosotros lo vemos como algo sumamente relevante cuando estamos construyendo alternativas para la paz. Y número dos, y ahí sí me gustaría que Valentina lo pusiera sobre la mesa, que son las redes de gobernanza. Sí, pues sí se requiere, es decir, no vamos a encontrar una comunidad pues ya lista para un planteamiento como el nuestro, ¿no? Son aspectos que hay que ir trabajando de la mano de la comunidad, ¿no? Por eso, pues nosotras tenemos nuestra área de interacción comunitaria en donde, pues a partir de partimos de procesos de sensibilización en donde podemos hacer ver a la comunidad que este es un problema compartido, estamos hablando de un problema público. Luego, procesos de sensibilización, como lo mencionaba Ángel, sobre derechos, para luego caer en procesos de capacitación que pueda permitir construir ciudadanías activas, ciudadanos, comunidades que conozcan, reconozcan sus derechos, pero también tengan las herramientas o la mayor cantidad de herramientas posibles para poder transformar esas problemáticas en demandas muy específicas, pero no solo en demandas, sino ser agentes de este cambio, de la resolución del problema. De ahí es de donde surge esta idea que tenemos nosotras de poder construir redes de gobernanza mediante las cuales pues el problema público se coloca en el centro, este problema de exclusión, de carencias y ya luego bajado a derechos específicos, a necesidades específicas, puedan ser resueltas con la participación del gobierno, pero también de la comunidad y también de otro tipo de actores, como pueden ser empresarios, como pueden ser la academia, otras organizaciones de la sociedad civil, y que a partir del tejido de este tipo de redes, que además son redes bien útiles porque se particularizan, se van dando de acuerdo a la realidad de cada contexto, porque si buscamos estas grandes políticas que sean aplicadas como un modelo, un molde, digamos, al que se tiene que ajustar la comunidad y no viceversa, pues son políticas que terminan por no funcionar. Entonces, pues cada red tendría que ir generando sus propios horizontes, sus propios caminos, pues a partir de su propio contexto, de sus propias realidades. No es un camino sencillo el que estamos planteando, pero tampoco es un camino utópico, inalcanzable, porque ahí está el problema en comunidades que pueden ser identificadas con mucha claridad, en las que se pueden generar estos procesos y que pueden echarse a caminar
caminar estas redes. Lo que pasa es que sí conlleva todos estos pasos, pero pensamos que pueden destinarse recursos a esto, recursos públicos y también recursos privados, porque también una red de gobernanza implica esta combinación de distintos tipos de recursos y distintos tipos de orígenes de los recursos que puedan ayudar a estos procesos e impactar directamente en la construcción de comunidades más pacíficas. Y como lo decía Ángel, yo quiero como subrayar esto, dejar de pensar que el contacto con el sistema de justicia es un problema individual que además se puede resolver de manera individual. Es un problema comunitario, colectivo, que debemos empezar a pensar su solución desde la comunidad, desde la propia comunidad. Pues muchas gracias, Valentina, por esta respuesta. Por aquí, con los comentarios. ¿Cuál es su opinión sobre llevar a cabo círculos de paz para la reinserción a la comunidad de las personas próximas a obtener su libertad con las que ya se tenga? Nosotros Que es una metodología de la justicia restaurativa, dicho sea de paso. Adelante. Sí, yo creo que sería una gran herramienta para iniciar el diálogo. Pero, ojo, estos círculos de paz no pudieran ser el fin en sí mismo, ¿no? Por la problemática que les comentamos. Creo que para iniciar los diálogos en las propias comunidades serían una gran herramienta, ¿no? Sobre todo a partir de las experiencias que hemos observado, donde ha sido difícil incorporar personas que han estado en conflicto con la ley en los círculos de vecinas y de vecinos que ya existen, ¿no? Entonces, creo que pudiera funcionar, insisto, para iniciar para iniciar este camino. Puede ser algo como muy, muy importante y que la verdad no lo habíamos pensado. No habíamos pensado como que esta pudiera ser una herramienta para estos diálogos, ¿no? Entonces, lo vería viable. Ahora, ojo, es muy difícil identificar cuáles son las personas que están próximas a obtener la libertad. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Porque de último momento varias personas de pronto tienen otro proceso jurídico y no lo tenían tan claro, ¿no? O de pronto se resuelve algún amparo y salen de manera prácticamente inmediata. Las bases de datos no son tan sencillas de abordar, no existen estas alertas donde digan, pues, va a salir pronto, las sentencias absolutorias de pronto pueden tardar mucho o poco. Las sentencias, cuando ya están por terminar su sentencia, los años que les den o el tiempo que les den, de pronto esa información no es tan accesible, pero me parece que se puede trabajar justo con las personas que van saliendo, ¿no? Como parte de entenderse y reintegrarse a las comunidades, y creo que puede ser una gran idea. Claro, porque también estas metodologías se podrían utilizar previo a que salieran, independientemente de que ya estén cerca o lejos de salir de esta situación. No sé si alguien aquí de las personas que están quiera hacer alguna pregunta. A ver, Mike. ¿Te quieres presentar brevemente, Mike? Sí, soy Miguel, tomé clases con Marta el verano pasado. Yo había leído en algún lugar que... Pero Mike es de matemáticas, Hay que no es politólogo. No me caen bien los matemáticos. Sobre cómo eliminar el derecho a voto para la gente en prisión, termina siendo un incentivo para la gente en posiciones de gobierno para encarcelar a la oposición. ¿Tenemos algún estudio sobre esto? ¿Es algo que hayan estudiado en algún momento? ¿Sí escucharon la pregunta? Sí, que si hay algún estudio, ¿no? Que si hay algún estudio sobre el impacto que tiene eliminarles el derecho al voto. Ajá, para como un incentivo a los políticos para poder encarcelar a sus contendientes políticos, ¿no? Así, o a votantes. Tenemos un caso, vale, ¿por qué no les cuentas el caso de Pachuca? Bueno, es complejo, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de abrir espacios de diálogo
con diversos actores, actoras, ¿no? Sobre este tema y hay, pues sí, muchos argumentos a favor, muchos argumentos en contra, pero sobre todo muchas preocupaciones al respecto de cómo evitar que, pues, el voto en prisión se convierta en un mercado de votos, ya sea con dinero, con castigos, ¿no? Porque pues lo que pasa al interior de las paredes de la prisión es sumamente opaco y esto se podría prestar a muchas situaciones. Sin embargo, lo que hemos encontrado nosotras, y este caso de Hidalgo, pues es una chica que está en Pachuca, en el femenil de Pachuca, es una chica que inclusive fue candidata por un partido político y pues ella lo que alega es pues que ella fue privada de la libertad a razón de una venganza política en su contra, le quitaron la candidatura cuando inclusive ella estaba sin sentencia y pues lo que ella nos plantea es que habría que extender los derechos políticos, no solo el derecho al voto, sino el derecho a ser votada, ¿no? Ya que ella no cuenta con una sentencia, no ha terminado su juicio y ella está abriendo la posibilidad de abrir un JDC, un juicio de derechos ciudadanos para poder contender una vez más como candidata, una vez que ella pues no tiene una fecha clara de juicio ni de, sabemos que aunque la ley, como ustedes deben saber, marca específicamente que una persona no debiera estar en prisión preventiva más de 2 años, pues en México tenemos casos de 16, 17 años de prisión preventiva y pues su caso no pinta para resolverse de manera pronta y expedita, ¿no? Entonces, pues ella ya está abriendo la posibilidad de iniciar un juicio de este tipo, así es que si lo ven pronto en medios, no se sorprendan, se los contamos acá como primicia. ¿Cuáles son, digamos, las garantías para que este voto en prisión no se convierta en esto de lo que yo hablaba al principio? Bueno, pues de entrada, aspectos de observación electoral. Esto es un logro que tuvimos en SEA el año pasado. No pudo llevarse a cabo la observación electoral durante la jornada de voto anticipado, pero este año logramos que hubiera observación electoral, hubieron representantes de los partidos políticos, representantes de la comisión, de la Comisión Local de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional, que fue la única que pudo observar el año anterior, nosotras como organización de la sociedad civil. Esta es una de las garantías que tenemos. La otra, y que estos son los procesos de incidencia que nosotras estamos llevando, es pues que pensar en la posibilidad de que hubiera mesas de casillas de votación, ¿no? Dentro de los centros penitenciarios, ya que estos son instrumentos ciudadanos que se han venido construyendo en nuestro país desde hace décadas para pues garantizar este voto libre, secreto, y como poder ir generando mejores condiciones al interior de los centros penitenciarios que nos garanticen por lo menos las mínimas condiciones del voto. Y pues está esto en lo que nosotras hacemos muchísimo énfasis siempre, que es el aspecto de la educación cívica, ¿no? La educación cívica que puede ayudar y que la necesitamos, no solo aquellas personas que están privadas de la libertad, sino nosotras que estamos en libertad absoluta, que pues el voto no tiene precio. Sí hay riesgos, evidentemente, en un país donde muchos de los centros penitenciarios están en condiciones de autogobierno, existen estos riesgos, pero estos se pueden aminorar en la medida que haya más participación ciudadana y más interés ciudadano legítimo en la incorporación en la vida pública de pues, las personas que están privadas de la libertad. Gracias, Valentina. Por aquí está Alexandra, que nos tiene una pregunta también. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, estoy muy interesada. Tengo 2 preguntas, si se puede. Uno es, me encantaría saber cuál es su posición
acerca de la prisión preventiva, ya que estamos en todo este debate últimamente. Y la otra pregunta que les tengo es, estaba yo checando aprovechando que estaban hablando, estaba yo al mismo tiempo checando el sitio web del Distrito Federal de Reinserción, y de lo que yo estaba viendo, y igual estoy total y completamente equivocada y nada más me gustaría que ustedes me dijeran si lo estoy, muchas de las actividades que ellos tienen o muchas de la ayuda era acércate a nosotros, ven, nosotros te ayudamos. Y mi pregunta sería, si tienen ustedes cualquier idea de qué porcentaje de las personas realmente se acercan al instituto y buscan esta ayuda de forma activa. Gracias. A ver, ¿quién va? ¿Valentina o Ángela? Si quieren, le entro yo y ahí vale, si algo me falta, me avisas. Voy a empezar con la segunda y ahorita platicamos sobre prisión preventiva oficiosa. Ya. A ver, el instituto, yo tuve la oportunidad de trabajar ahí como coordinadora de los proyectos estratégicos del instituto y en realidad lo que tienes es que se acercaba, porque hubieron cosas que cambiaron en el instituto, alrededor del 30% de quienes salen. Ojo, en el país, cada año salen alrededor de 100,000 personas de los centros penitenciarios. Wow. En la Ciudad de México estamos hablando de 9,000 que salen de centros penitenciarios por miles de razones, porque deciden proceso abreviado, por absolutoria, porque ya cumplieron la pena, porque ya es mucha gente. Pensando en que la gran mayoría tienen hijos. Estamos hablando de que más o menos 7 de cada 10 personas en prisión tiene hijos y que de esas, alrededor del 60-70% tienen hijos menores de edad. Wow. Es una cantidad de población que pareciera que es menor, pero no la es. Entonces al instituto por todo el año más o menos se acercan, pero ojo, de pronto pueden acercarse para servicios muy puntuales y no necesariamente para un acompañamiento integral, ¿no? Porque las propias personas también tienen derecho a decidir qué tipo de seguimiento quieren tener, ¿no? Claro. Entonces, de pronto lo que dicen es, pues yo lo que necesito es mi INE y no me hacen caso en el módulo. Y eso es lo único que necesito, no me ofrezcas talleres y todas tus historias, hay de todo. Hasta gente que sí quiere tener un acompañamiento integral. ¿Qué cambió? Cambiaron los jueces de ejecución. Y esto es muy importante. Creo que en estos círculos de paz de los que hablaban tendrían que estar los jueces de ejecución, porque nosotras tenemos grandes temas con ellos, ¿no? Y los jueces de ejecución en la Ciudad de México, ahora en un acuerdo que no está nada mal, lo que hacen es que la firma, ¿no?, se lleve a cabo en el instituto. Eso ha incrementado, no podría yo hablarles de una cifra específica en este momento, la verdad no la tengo, pero pudiéramos hablarles de casi la mitad que va a firmar. Eso no significa que tenga este seguimiento integral y no significa, insisto, que todos lo quieran. Insistimos mucho en los temas de los jueces de ejecución porque cuando se hizo esta modificación de nuestro sistema de justicia, se establecieron estos 4 ejes, ¿no? O 5 ejes de la reinserción: educación, capacitación para el trabajo, trabajo, en fin. Y de pronto lo que sucedió con los jueces de ejecución es que asumieron que esas eran las cosas que cualquier persona que salía con medidas tenía que cumplir. No son ejes para la reinserción, sino obligaciones que tiene que cumplir la persona que sale. Entonces, se ha vuelto esto un cuello de botella en el contexto de la desigualdad y la exclusión que estamos viendo, ¿no? Se vuelve algo muy complejo porque, justo como Valentina expuso, los jueces les exigen a las personas que salen con medidas esto sin tener un programa social, sin tener una política pública de reinserción. Lo que termina siendo son obligaciones. No restituirles los derechos, no restituirles en su totalidad la libertad, sino que estos ejes, al contrario, lejos
de abrir el panorama de lo que significaba la reinserción social, de cambiar el paradigma de readaptación social a reinserción, lo que hizo fue ponerles una nueva condena. Y el Instituto de Reinserción, que resulta ser que es la única instancia que tenemos en el país que funciona de esta manera, pues jamás va a poderse dar abasto con la cantidad de personas que salen, ¿no? Ese es como el panorama en primera instancia y por qué no vemos estas comunidades, ¿no? O sea, insisto también mucho con esto. Ahora, en términos de prisión, perdón, Vale. Antes nada más para complementar esto, para no pasarnos al otro tema y luego regresar y no ser tan confusas, a mí sí me gustaría colocar un tema sobre la mesa, o sea, pensar que un instituto como el Instituto de Reinserción puede dar cabida a esta cantidad de personas que mencionaba Ángela, más sus familias, resulta, recordaría, ¿no? Y en términos de eficacia, eficiencia, de capacidades organizacionales, institucionales, resulta muy complicado, pero me parece que si lográramos realizar un cambio en nuestra visión punitiva, porque todos tenemos dentro de nuestro corazón pues nuestro lado punitivo, ¿no? Que pudiéramos considerar a esta población como población en condiciones de vulnerabilidad y por lo tanto que estuviera en este catálogo de personas que debieran ser beneficiarias de líneas de acción, programas específicos, políticas públicas, eso facilitaría muchísimo los procesos de reinserción, pero digamos sería también una línea más en esta política de construcción de paz, en esta política de seguridad sin esta visión punitiva, ¿no? Entonces, esto lo dejo sobre la mesa como para, y es una reflexión que tenemos constantemente en SEA, ¿no? De qué tanto facilitaría esto el poner a la población que tiene contacto con el sistema de justicia dentro de esta población en condiciones de vulnerabilidad, pero esto requiere un cambio de discurso y requiere un cambio de visión, no solo dentro del ámbito de las políticas públicas, del ejecutivo, del legislativo, sino de la población en general. Y esa es una chamba compleja. Yo quisiera que ustedes vieran los comentarios que nos hacen muchas veces en redes sociales, ¿no? Con esto, por ejemplo, el voto de esta semana votarán en prisión y comentarios desde, pero ¿por qué hay que mantener los que se pudran en la cárcel? Donde la concepción no es de justicia, es de venganza, ¿no? Y de una venganza bien cruel y entonces sí requeriríamos este cambio y pues eso es en lo que pues se tiene que ir trabajando de granito de arena en granito de arena. Ya Ángel, por si quería complementar la idea. Y bueno, respecto a la prisión preventiva oficiosa, pues lo que siempre hemos sostenido es no existe argumento que sostenga que hay 92,000 personas sin sentencia en nuestro país. O sea, no es viable en ningún sentido, ¿no? Hay una discusión muy grande, ¿no? Entre lo que implica la prisión preventiva oficiosa, entre lo que implica la prisión preventiva justificada. Nuestra posición es que pues el uso tendría que ser básicamente la excepción, ¿no? Sí. Que en casos muy puntuales se utilice esta medida. No creemos en los brazaletes electrónicos como una medida alternativa. Creemos que nuestra experiencia con muchos de los casos que acompañamos, porque han habido como propuestas que dicen, bueno, no los metan a prisión, pónganles un brazalete en lo que entran. Uno, el Estado no tiene manera de pagarlos. Estoy insegura de eso. Y número dos, eso también es una prisión. Les está limitando. Y hay muchísimos delitos que no tendrían que estar en este catálogo y que lejos de abonar a un proceso de seguridad, al contrario, los complica aún más tener esa cantidad de personas en prisión sin una sentencia. Y que no están respetando la Constitución, ¿no? Y específicamente en la coyuntura que tenemos desde la semana pasada, sí me quiero dar un minuto para plantearlo, la posición de SEA ha sido, la Secretaría de Gobernación, con este comunicado diciendo Suprema Corte, no lo votes de esa manera, ¿no? Nos sorprende
de manera impactante que utilicen argumentos en términos de seguridad, ¿no? Cuando la Secretaría de Gobernación tiene un área de reinserción que no tiene una política pública, que no tiene un presupuesto asignado. Bien estaría que además de ponerse a discutir sobre la prisión preventiva y las personas que están ahí, pues también se pusiera a discutir sobre cuáles son las políticas de seguridad que pretenden diseñar, porque pues ya estamos en el 4º año de gobierno. ¿Cuál es el Twitter de SEA para seguirlos? @SeaJusticia. La primera C mayúscula, bueno, es la única, no, sí, es la primera C mayúscula y J mayúscula. Sea Justicia, así que ahorita se los ponemos en el chat. el chat. En el chat si quieren. Bueno, pues ya nos pasamos del tiempo. Yo les quiero agradecer a todas, todos y todes, pues el estar aquí, el escuchar esto. Sin duda, todo es importante, entender todos esos aspectos que tienen que ver con las ofensas que se crean, que aparentemente son ofensas individuales, que dañan a una sola persona. Ya vimos que no es cierto, que la comunidad tiene un rol muy importante y pues la comunidad es justo uno de los pilares de la justicia restaurativa, es un objetivo y al mismo tiempo es un contenedor de las metodologías de la justicia restaurativa. Y pues nada, le quiero agradecer mucho a Ángela Guerrero, a Valentina Loret del Centro de Estudios y Acción por la Justicia, el habernos venido a iluminar un poquito con todas estas experiencias y con toda esta, con estos números que nos plantean, que la verdad es que los números yo creo que dicen mucho y sería muy importante pues tomarlos como una guía, pero sobre todo estas realidades tan tristes del país. Pues muchas gracias a las dos y el día de mañana tenemos una conferencia a la 1:00 con el maestro Héctor Valle, que va a dirigirnos un tema respecto a la justicia restaurativa y sus ámbitos de aplicación, específicamente enfocando la justicia restaurativa como movimiento social, ya no como una manera de responder a afectaciones concretas, sino como movimiento social. Entonces, pues, si gustan escribir a la clínica.mask@itam.mx para que les pasemos la liga de inscripción y puedan acompañarnos el día de mañana también. Y pues nada, les quiero agradecer mucho a las personas que han venido y a todos los participantes. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Estoy horrorizada y aterrada al mismo tiempo.